Vamos a continuar con el trabajo de derivadas parciales. Nada más vamos a revisar el ejercicio 23 por si tienen dudas. Entonces, el ejercicio 23 de la página 924. Tengo dislexia numérica. Página 924. Dice que tenemos f de x t igual a cos. No es cierto, no empieza con coseno, empieza con e a la menos t coseno de pi x. Ahí está. Y nos pide calcular sus derivadas parciales. Entonces, vamos a empezar con la tradicional. Vamos a empezar con la parcial con respecto de x, de f de x t. ¿De acuerdo? Y esto es e a la menos, no es cierto. Primero el símbolo parcial con respecto de x, de e a la menos t coseno de pi. Y hay que notar o hay que resaltar que aquí está la x. Entonces la x está dentro de la función coseno, ¿sale? Y por lo tanto, pues es todo lo que no tenga x, se vuelve una constante, por lo tanto, la exponencial es una constante y nos queda e a la menos t. Y derivamos el coseno. La derivada del coseno es menos seno de pi x, porque estamos calculando la parcial con respecto de x. Y después, por regla de la cadena, hay que calcular la derivada de pi x, que nos sería simplemente pi. Y esa sería el resultado de la derivada. Lo que quedaría a continuación sería menos pi seno de pi x e a la menos t. ¿De acuerdo? Que ese sería más o menos el resultado. Hay que entender que este pedazo viene de derivar esto de acá por regla de la cadena. ¿De acuerdo? La derivada de pi x, pues es pi, que este resultado es el que está poniendo acá afuera. ¿Vale? Esa es una. Recordemos que son dos porque pues, tenemos una y dos variables. Entonces la que sigue es la derivada, pero ahora con respecto de t. O la parcial con respecto de t, que sería lo correcto, de f de xt. Esta sería la parcial, pero ahora con respecto de t, de coseno de pi x. Pero aquí el exponente es menos t, es la variable, ¿de acuerdo? Entonces todo lo demás se considera como constante, a lo cual obtenemos coseno de pi x. Pues la parcial de e a la menos t es e a la menos t, porque la derivada de la exponencial nos da lo mismo, por la derivada de menos t, que la derivada de menos t es menos 1. Por lo cual, pues, simplemente nos queda menos coseno de pi x e a la menos t, que sería todo el problema a desarrollar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, no sé si haya tenido alguna otra duda o tenga alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio o tengan alguna duda con respecto a alguno de los otros ejercicios. Con el 27, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a revisar el 27. Y el 27, ay, qué bonito ejercicio. Está sencillo. Hay que identificar en el ejercicio 27, quiénes son nuestras variables. W igual a seno de alfa coseno de beta. ¿De acuerdo? Generalmente en este tipo de funciones lo que tratamos de expresar es que los ángulos son las variables. Entonces, si entendemos eso, comprenderemos que W es una función que depende de alfa y de beta. Así tendríamos seno de alfa, por un lado, por coseno de beta, que sería una forma más clara de expresarlo. De ahí en fuera ya las parciales deben de ser un poquito más sencillas. ¿Vale? O en principio desearía que así lo fuera, que sería la parcial con respecto de alfa, de W alfa, beta. Y esto sería la parcial con respecto de alfa, del seno de alfa, coseno de beta. Y en este caso, pues, la variable aparece aquí, entonces el coseno sale, coseno de beta.
Y la derivada del seno, pues es coseno de alfa. Y este sería el resultado, salvo alguna identidad trigonométrica por ahí que nos permita hacer alguna suma o alguna resta. Pero en cuanto a la derivada, hasta ahí está el resultado. ¿Sale? Esto es con respecto a la primera variable. Nos pide con respecto a las dos variables, entonces hay que calcular ahora una parcial independiente, que es la parcial de beta, de W de alfa beta, ¿de acuerdo? Esta sería la parcial con respecto del beta, del seno de alfa, coseno de beta. Y en este caso, pues la b está dentro del coseno, pero la derivada del coseno es menos seno. Entonces esto debería de ser seno de alfa menos seno de beta, ¿de acuerdo? O haciendo el producto de los signos, menos seno de alfa, seno de beta, ¿de acuerdo? Generalmente se propone luego hacer algunas identidades trigonométricas para expresarlo en principio más sencillo, para que estén sumándose o restándose los ángulos, pero en general el objetivo, por lo menos de nosotros en estos momentos, es sacar adelante las parciales. ¿De acuerdo? No sé si ya haya quedado clara su duda con esto o tenga alguna otra duda. Profe, por ejemplo, en lo último, ¿por qué lo puso así? O sea, nada más los invirtió. En el último, en esta parte, Sí, profe. a ver, hay que tomar en cuenta que en el caso de la derivada, pues la derivada del coseno es menos seno. Pero después se están multiplicando, entonces multiplicamos los signos. Más por menos nos va a dar menos, ¿de acuerdo? Y luego nada más ya quité los corchetes. Ahora, si es antes de eso, si es antes de la derivada, esta cosa sale porque es constante, ya que estamos derivando con respecto de beta y esto tiene alfa como variable. Y nada más nos concentramos en derivar este pedazo, ¿de acuerdo? La derivada de coseno, pues es menos seno, ¿vale? Sí, o sea, bueno, hasta ahí sí la entendí, pero ya en lo último ya no sé, o sea, De aquí nos para están acá, multiplicando. Ajá. es que se están multiplicando. O sea, O sea, en lugar de poner seno cuadrado lo está descomponiendo. es que no puedo poner seno cuadrado porque el argumento no es igual. Por eso los pone separados. Sí, claro. Lo que pasa es que este y este no son iguales. Son dos variables diferentes. No puedo poner seno cuadrado. Para que tú pongas seno cuadrado, debes de tener el mismo ángulo. ¿Vale? Entonces nada más es la multiplicación de los puros signos, ¿no? Exactamente, es todo. Ya. No podemos ponerlo al cuadrado porque el argumento no es el mismo. Entonces, como no es el mismo argumento, no es el mismo resultado de la función. Entonces, no puedes asegurar que sean iguales. Ok, profe. O sea, como el argumento es diferente, a pesar de que son seno, no son lo mismo. Es como si tuvieras dos manzanas, pero si no estás seguro de que son iguales, podrías tener una manzana roja y una verde y no por eso al multiplicarlas te daría una manzana cuadrada. Bueno, sí me entiendo, o sea, no son iguales pese a que sean la misma función, ¿no? Es lo que trato de decir. Sí, profe. Creo que me metí más en problemas. Bueno, está bien. Ok, perfecto. ¿Dudas? ¿Qué otra pregunta? Ok, vamos a hacer esto. O sea, profe, Mándame. cuando, cuando es un producto no se hace lo ¿Nos hace la respecto a regla la del variable. producto? Es que, a ver, hubo una parte que se escuchó ahí medio cortada. No sé si se refería al producto de este con este, que no estamos derivando como producto, o cuál era la pregunta. Sí, Ah, ok. sí que cuando hacemos U por B, nada más se hace el de la variable, ¿no? Sí, aquí el detalle es el siguiente. En efecto, nosotros podríamos pensar que tendríamos que multiplicar seno de alfa como U y V como coseno de beta.
pero aquí la variable es beta. Y una de las cosas que estamos entendiendo, ¿de acuerdo? Es que alfa y beta ambas son variables independientes. Al referirnos que son variables independientes, estamos tratando de expresar que alfa no la podemos escribir como una función de beta, ¿de acuerdo? Y al ser variables independientes, al derivar parcialmente con respecto a beta, ¿sale? Esta cosa se toma como una constante. Se toma como una constante alfa y cualquier expresión que contenga a alfa, ¿de acuerdo? ¿Vale? Por eso es que no se deriva, porque son funciones independientes. Igual que acá, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos esta expresión multiplicando y por el otro lado tenemos esta. Pero como x y t son variables independientes, ¿sale? No se utiliza la fórmula de u por v, sino que se considera que toda la expresión que tiene x y que no tiene nada de t sale como constante, ¿de acuerdo? Y nada más derivamos esta pequeña expresión, ¿de acuerdo? Porque es constante todo el resto que contiene x. ¿Más o menos? Sí, ya mejor. Gracias. Sí, es que son expresiones independientes una de la otra. Se multiplican para formar la función, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es como si tuvieran una función de la presión que dependiera del seno de la temperatura y del coseno del volumen. Sí están interrelacionados, pero el que aumente la temperatura no necesariamente va de la mano con el volumen, sino puede mantener constante el volumen por un problema isocórico, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, pues, la temperatura varía y la presión cambia según la temperatura. O sea, se considera independiente, ¿de acuerdo? A eso nos referimos. Por lo tanto, esa parte que llevaría el volumen sería independiente y no se derivaría. Simplemente saca como una constante que aparecería sumando o multiplicando según sea el caso. ¿De acuerdo? Sí, Ok. Veamos la siguiente parte de los ejercicios. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, los ejercicios 41 a 44 les pide calcular la derivada y después evaluar. Hagan las derivadas parciales. Por ejemplo, aquí les dice calcula eh, vamos a hacer el 44. Órale. Ok, hagamos el 44. ¿De acuerdo? Ahí nos dice el ejercicio 44, página 925. Determina la derivada parcial indicada y nos dan f de x y z igual a x elevado a la y z. ¿De acuerdo? Y la parcial, tenemos un f de z e1, 0. ¿Qué significa todo esto? A ver. Cuando nosotros estemos trabajando en cálculo en varias variables y tengamos este tipo de símbolos, lo que te está diciendo es de la función f, calcula la parcial con respecto de z. Es decir, si tenemos f de x, y, z, sale f de z es equivalente a decir que estamos calculando la parcial con respecto de z. Y por lo tanto, ¿vale? Sería la parcial con respecto de z de x, y, z, considerando a z como la variable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si lo consideramos como la variable, esto nos quedaría x, y, z, logaritmo natural de y, z, por la derivada de y, z, que sería y. ¿Sale? Este sería el resultado. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro o quieren que lo hagamos un poquito más lento? Más lento, por favor. Viene un poquito más lento, por favor. Ok.
vamos a utilizar aquí quiero que se concentren en que vamos a utilizar la fórmula de a a la x, que es a a la x logaritmo natural de a. ¿De acuerdo? Ay, qué bien. Ya lo había regado. Qué bueno que lo hicimos más lento. Ok. En este caso, entonces, sí. Uf, ya nos equivocamos. Bueno, ya ni modo. Esto es a sería, en este caso, a sería la x, ¿de acuerdo? Entonces sería x a la y z logaritmo natural de x, ¿sale? Pero como el exponente no es solamente z, sino que contiene yz, tenemos que calcular la parcial con respecto de z de yz, ¿sale? En este caso la variable es z, por lo tanto y se considera como constante. Y lo que nos quedaría es que pues la y sale de la derivada y la parcial de z con respecto de z pues es 1. Por lo tanto simplemente nos sobrevive x y z logaritmo natural de x, nos sobreviviría la y. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Sí, que bueno, porque ya la habíamos regado. Ok. Ya tenemos la parcial, pero el ejercicio no solamente nos pide además la parcial E10. Significa que si tú ya calculaste la parcial, sustituya los valores de E10. En lugar de poner X, pongas E. En lugar de poner Y, pongas 1. Y en lugar de poner Z, pongas 0. ¿De acuerdo? Qué resultado tan tramposo. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cero? 0. Fuera de mi clase. Bueno, el E sería 1, ¿no? Porque esa E a la 0 sería 1. Perfecto, esto vale 1. Luego, Logaritmo natural de, pues todo quedaría como logaritmo natural de E, ¿no? ¿Por qué Es 1? 1 por 1 por 0. ¿por qué por 0? La Pues Y sería vale 1 0. entonces. El logaritmo en base a de A es 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cuál es la base del logaritmo natural? E. E. Por eso es que este E a la 0 vale 1. Logaritmo natural de E vale 1. Y Y valía 1, entonces, pues 1 por 1 por 1, 1. Tengan un poquito de cuidado, ¿de acuerdo? Nada más Ah, porque sí, perdón. no se disculpe, tenga cuidado, ¿vale? Sí, no, nada más tengamos cuidado, ¿de acuerdo? Porque cuando hacemos todo de rápido, ¿sale? Luego nos equivocamos como yo aquí al calcular la parcial, ¿vale? Con calma, despacio, pues total, no llevamos prisa más que en los exámenes y ya, ¿de acuerdo? Entonces, estos ejercicios, ¿de qué se trata? Calcular la parcial que nos está indicando con respecto a la variable que se nos está indicando. Aquí, por ejemplo, nos pide calcular la parcial con respecto de t. Aquí nos pide calcular la parcial con... Qué horrible está ese ejercicio, ¿sale? Pero pues, ni modo, no lo voy a hacer yo, lo van a hacer ustedes, entonces no tienen problemas, ¿sale? Vamos a empezar a trabajar. Antes de trabajar estos, ¿sale? Creo que valdría la pena empezar a trabajar estos de acá, ¿de acuerdo? ¿Qué significan esos subíndices? Significan que vas a calcular las parciales, ¿sale? Pero en este caso sería la tercera derivada parcial con respecto a este orden, ¿sale? Y aquí sería la parcial con respecto a estos órdenes, ¿sale? Veamos el ejercicio 64.
A ver. Ejercicio 64. Nos dice que tenemos f de x, y esto es seno de 2x más 5y. Y nos piden calcular la parcial y, x, y. ¿De acuerdo? Es importante señalar que ya vemos que el subíndice se refiere a una parcial. Aquí lo que nos trata de decir es que calculamos primero la parcial de x. Calculamos primero la parcial de y. Al resultado le calculamos la parcial de x. Y por último, a ese último resultado le calculamos la parcial de y. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay que irla calculando. Por lo cual, pues, la parcial con respecto de y, que sería este primer pedacito, sería la parcial con respecto de y del seno de 2x más 5y. Y esto nos daría, ¿cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno de 2x más 5y por la parcial de 2x más 5y. ¿Cuánto nos daría esa derivada en particular? 5. Perfecto. Entonces esto finalmente, la parcial, pero ese color no, otro color más intenso. Pero este color vamos primero, ahí está. Significa que la parcial de y sería, como todo esto vale 5, lo puedo poner al principio, sería 5 coseno de 2x más 5y. Ya, terminamos ahí la parcial de y. Si a este resultado, ¿sale? Ahora le calculamos la parcial con respecto de x, obtendríamos f de y x, ¿de acuerdo? Y eso sería calcular la parcial con respecto de x a esta expresión, a 5 coseno de 2x más 5y. Ahora la variable ya no es x, ya no es y, ahora es x, ¿de acuerdo? Entonces esto sería 5, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos el seno. Menos seno. Menos seno, perfecto, 2x más 5y. Y por la parcial con respecto de x, aquí por cierto cometí un error, si se dieron cuenta. Yo sé que es un error de notación, pero de todas maneras es importante corregirlo porque si toman notas, pues se van a confundir si no hacemos la corrección. Y nos quedaría la parcial de 2x más 5y. ¿Sale? ¿Quién sería cuál sería el resultado de esto? 2 menos 10, ¿no? 2. 2 y por lo tanto llena el resultado final, que su compañera se nos adelanta, pero qué bueno que se nos adelante, es menos 5 por 2, 10 seno de 2x más 5y. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues si ahora a este resultado le calculo la parcial con Oiga, respecto... profe, Mándeme. y por ejemplo, en las donde da 5 y donde da 2, ¿qué se hace con los otros términos? Tienen, A ver, ay, ¿por qué da 5? aquí. Su variable es y. Esta parte tiene y, No. entonces su derivada es 0, porque es una constante. Ah, ok. ¿Vale? Ahora, la derivada de y con respecto de y, pues sería 1 por el 5, 5. Entonces, Ajá. en total nos da 5 en esta parte. Ah, entonces la constante valdría 0. La derivada de una constante es 0. Ah, ya. Igual acá, como estamos derivando con respecto de x, la derivada de 5y al ser constante, pues es 0. ¿De acuerdo? Y la derivada de x es 1.
Entonces 1 por este 2 nos queda simplemente 2. ¿De acuerdo? Sí, profe. Okidoki. Y luego, pues ya finalmente nos queda aquí, ¿qué nos queda aquí? ¿De qué estamos hablando? Ah, que tenemos que calcular la última parcial. Ahora una nueva parcial, pero con respecto de y. ¿Sale? Entonces, esta nueva parcial, la parcial de yx, ahora le sacamos su parcial con respecto de y. Sería la parcial con respecto de y de esta expresión, que es menos 10 seno de 2x más 5y. ¿Y cuál es la derivada del seno? Coseno. Coseno. Entonces, nos queda menos 10 coseno de 2x más 5y por la parcial con respecto de y de 2x más 5y, pero pues esta ya no la sabemos. ¿Cuánto nos da? 5. 5. 5. Y entonces, haciendo toda la operación, sería menos 5 por 10 sería 50 coseno de 2x más 5y. Y ya, esa sería la tercera derivada parcial con respecto de y. Esta es una tercera derivada parcial, ¿de acuerdo? ¿Sale? Más o menos, ¿dudas? No, profe. Ok, perfecto. Bueno, mándeme. Ok, entonces vamos a detenernos hasta aquí.